Y también podemos agregar el versículo 20, mejor el 18 y luego el 20, de Números 1, y juntaron toda la congregación en el primero del mes segundo, y fueron reunidos sus linajes en la casa de sus padres, según la cuenta de los nombres, 20 años arriba, por sus cabezas, como lo había mandado a Moisés. Y contólos en el desierto de Sinaí. Y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por sus cabezas, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Aquí podemos hacer una breve reseña. El libro de Números, como ya sabemos, comienza luego de que se erigió el tabernáculo. Recordamos que el pueblo de Israel, esclavo en Egipto, salió en la noche de Pascua, antes del amanecer de la Pascua, de la primer Pascua que se celebró, que fue en Egipto, durante la última plaga de las 10 plagas que Dios envió a Egipto, que era la muerte de los primogénitos. Ellos salieron el día 15 del primer mes, antes del amanecer de la tierra de Egipto. 3 días y 3 noches después habían cruzado y estaban del otro lado del mar, habían cruzado el Mar Rojo, y luego, 50 días después de la Pascua, ellos estaban parados frente al monte Sinaí, donde Dios descendió y otorgó la ley, lo que nosotros conocemos comúnmente como los 10 mandamientos. Y entre otras cosas, entre todos los mandatos y las indicaciones que Dios le dio al pueblo que está, repito, en el Sinaí, que es un desierto, frente a una montaña, la montaña justamente del Sinaí, el monte Sinaí, Dios le indicó que debían construir el tabernáculo, que como hemos dicho en otras reuniones, era un templo portátil, un templo que se desarmaba y se trasladaba, y sobre el cual aparecía permanentemente una nube, como una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, que era ni más ni menos que la presencia de Dios en ese lugar. Durante todo el año ellos estuvieron construyendo en ese lugar, en medio del desierto, el tabernáculo, que como digo era el templo, el lugar de adoración. El primer día del primer mes del año segundo de la salida de Egipto, nos relata Éxodo 40, que fue levantado, armado por primera vez el tabernáculo. Durante 7 días nadie pudo entrar en el tabernáculo porque la gloria de Dios estaba ahí. Aparte, porque los sacerdotes que debían ofrecer servicio, los hijos de Aarón y la tribu de Leví, que eran sus ayudantes, por así decirlo, debieron purificarse. Y el 8º día, ahí sí comenzó podríamos decir, la liturgia, por decirlo de alguna manera, de los sacrificios. Todas cosas, todo lo que hemos relatado, contiene prefiguraciones de la persona de Cristo, del Hijo de Dios, vino a morar entre los hombres, de la obra de Cristo y de las virtudes de Cristo. Cada una de estas historias, de estas explicaciones, de estos mandatos de parte de Dios al pueblo, destellan perfectamente y nos prefiguran, como digo, la obra que iba a hacer el Hijo de Dios en la tierra, desde su encarnación hasta su muerte en la cruz, su resurrección, su exaltación y el envío del Espíritu Santo para formar lo que conoce como la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces vemos luego de la erección del tabernáculo, una vez que el tabernáculo fue erigido, el libro de Levítico y el libro de los Números nos relatan simultáneamente los hechos que sucedieron en el desierto, luego de que el tabernáculo, por así decirlo, empezó a funcionar.
El día 15 del segundo año, el primer mes del segundo año, se celebra exactamente un año de la salida de Egipto, la Pascua, día 14 y 15 del primer mes. Se celebra la Pascua y participan los hijos de Israel de la Pascua conmemorativa de lo que había sucedido un año atrás. Era otra Pascua, era la Pascua del desierto, era la conmemoración de un hecho real que había sucedido, era el rescate de los hijos de Israel de la esclavitud, la redención de los hijos de Israel. Eso celebraba la Pascua, que hasta nuestros días se sigue celebrando, 3.500 años aproximadamente después de estos hechos. Y aquí se relata, siguiendo la cronología, en el primer versículo del libro de Números, dice que seguían en el desierto, Dios habló, Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo del testimonio, en el primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Posterior a la Pascua, el primero del mes siguiente, Dios da estas indicaciones a Moisés, que tenía que contar a los hijos de Israel. Tenía que saber cuántos eran. Entonces, se cuentan sus nombres y tenía una característica, la elección de quienes eran nombrados y contados. Dice que tenía que, por eso es el versículo 20 porque está más fácil de entender. Dice que tenían que contarlos por su generación, tenían que ser por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, por sus cabezas, todos los varones de 20 años arriba, todos que podían salir a la guerra. Podríamos decir que Dios, en su forma de ordenar la cuenta de los hijos de Israel, comienza desde lo más general a lo más particular. Primero eran las generaciones de los hijos de Israel, luego los clanes o las familias, luego la casa de sus padres, las familias más pequeñas pertenecientes a los clanes, luego las cabezas de cada familia, los varones, los que tenían más de 20 años y que estaban en condiciones de salir a la guerra. Debemos decir entre paréntesis, como ya hemos dicho en otras oportunidades, que este libro de Números y tanto también el libro de Levítico contiene enseñanzas muy directas y aplicables a la iglesia hoy en día, al cuerpo de Cristo, a la congregación, que también, como dice el Nuevo Testamento, somos peregrinos en esta tierra, vamos camino a nuestra patria, al igual que sucedía con estos hijos de Israel que habían sido rescatados y iban camino a la tierra prometida. Así los creyentes, los cristianos, también hemos sido rescatados de este mundo de la esclavitud del pecado y vamos camino a la patria celestial. Por eso hemos dicho que este libro de Números y Levítico, que es simultáneo, es contemporáneo, nos indican muy prácticamente y con imágenes lo que es la vida espiritual del creyente. Y aquí en este contar, que pareciera que se puede pasar de largo sin entrar en los detalles, lo cual es un grave error, porque esto es la palabra de Dios inspirada. En este pasaje se nos habla de una selección de Dios. Se nos habla del criterio que Dios sacó al contar a los hijos de Israel. Y si nosotros lo trasladamos a nosotros, tenemos que encontrar una enseñanza espiritual. Primeramente nos dice que fueron contados por sus generaciones. La palabra generación tiene que ver, tanto en el hebreo como en el español, con el nacimiento. La palabra generación está relacionada con el nacer. ¿De dónde nací yo? Luego, las familias tienen que ver con la parentela, pero también, como dice en Gálatas, capítulo 6, tiene que ver con los
domésticos. ¿Qué son los domésticos? Son aquellos que viven bajo un mismo techo, ¿no? Bajo un mismo domo, tendría que ser. Aquellos que saben griego pueden ampliar esto. La familia que vive bajo un mismo techo. Dice Gálatas 6:10 que debemos hacer bien mayormente a los domésticos de la fe, aquellos que viven bajo el mismo techo. Pero también dice casa de sus padres. Y los nombres de las cabezas de las casas de sus padres. Y de 20 años arriba que puedan salir a la guerra. ¿Qué nos enseñan? Si a mí o a cualquiera de nosotros nos preguntara estos datos, ¿qué podríamos decir? La generación, el clan, la familia, la casa, la cabeza. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué enseñanza espiritual nos trae esto? Primeramente, nos dice Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículos 1 y 2, que ahora somos hijos de Dios. Y aún todavía no se ha manifestado cómo podríamos decir, permítame usar esta expresión, cómo es lo terminado. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. Ahí está el modelo terminado. Porque le veremos como Él es. Así que si nos preguntan hoy a nosotros, los que estamos aquí, ¿cuál es tu generación? Como decían cuando David venció al gigante, se preguntaba una y otra vez Saúl, ¿de quién es hijo ese mancebo? ¿De quién es hijo? ¿De quién es hijo? ¿Quién es tu padre? Eso le preguntaban a David cuando hizo esa proeza. ¿De quién es hijo? ¿Qué respondemos nosotros? Lo que dice, ¿no es cierto?, en Romanos, capítulo 8. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Juan, repito, nos dice, ahora somos hijos de Dios. Entonces, vemos la elección de Dios al contar y la enseñanza espiritual para nosotros. Tenía que ser gente que estuviera preparada para salir a la guerra. Obviamente, como hemos cantado en algunos de los himnos recién, y como leemos en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 6, los creyentes no tenemos una guerra contra carne y sangre. No tomamos las armas carnales, por así decirlo, como dice Pablo. Nosotros tenemos una lucha espiritual. Dios llama al pueblo, los cuenta, los nombra, para que estén preparados para la confrontación. Y nosotros debemos escuchar ese llamado de Dios para estar listos, preparados para la confrontación contra aquello que no es carne y sangre, sino que son los poderes de las tinieblas que dominan este mundo. Entonces, como primer requisito, la generación, ¿de quién nací? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo yo? Mi genealogía humana la desconozco, puede ir una o dos o tres generaciones atrás y ahí se pierde, pero sí sé que mi nacimiento espiritual viene de Cristo. Puedo llegar hasta el principio de mi generación, porque soy hijo de Dios. Y aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, cuando apareciere el Señor, seremos semejantes a Él. Y ahí veremos cómo es un verdadero hijo de Dios, porque le veremos como Él es. Entonces, primer requisito, que no podía saltearse, que era una condición sine qua non. Hijos, nacidos en Israel, nacidos en el Israel espiritual, la iglesia de Cristo. ¿De quién eres hijo? Preguntaban a David. Aquí también preguntaban a cada uno, ¿de quién eres hijo? ¿Cuál es tu generación? Luego viene la familia, aquellos que están bajo el mismo techo. Y si lo trasladamos a la iglesia, el hecho de haber sido hechos hijos de Dios nos hace participantes del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero también habemos muchos que estamos bajo un mismo techo. Todos los domingos vivimos bajo este mismo techo. Somos los domésticos de la fe, los que están en la casa. También Efesios, capítulo 2, nos habla que somos domésticos de Dios.
porque esa es nuestra casa. No nos pudimos reunir durante 8 meses, sin embargo, tenemos una casa que está más allá de estas paredes y estos techos, que está en el cielo, la cual el Señor prepara para nosotros. Pero también habla de la familia chiquita, lo que yo tengo en mi propia casa, las cabezas de las familias. Los que están maduros, que tienen más de 20 años, habla de la madurez espiritual. Y la característica y la misión y la función de todo este censo es que puedan salir a la guerra. Y pensemos en esto. Ellos no estaban todo el día en guerra. Ellos estaban velando para cuando venía la guerra. Todos los días hacían sus tareas, cuales fueran, sus oficios, cuales fueran. Gente que estaba todos los días haciendo tareas seculares, eran soldados que estaban preparados para la guerra. Así es el creyente. El creyente transita por este mundo haciendo lo cotidiano. Pero es cada uno de esos creyentes, si está maduro espiritualmente, es un soldado de reserva para la guerra. Cuando llegaba el enemigo, cuando había que hacer una conquista, todos esos hombres, carpinteros, herreros, no sé, el oficio que fuera, panadero, cualquiera, se transformaba en un soldado que conquistaba lo que Dios le había dado, o que defendía al ataque del enemigo. Entonces, fijémonos este capítulo 1, esta enseñanza, por nombre, cada uno Dios le conocía el nombre, sabía quién era y de quién era hijo, y dónde estaba. Así sucede con cada uno de los creyentes. Nos dice el Señor que no cae un cabello en nuestra cabeza sin que nuestro Padre lo sepa. Entonces, el Señor me ha hecho nacer dentro de la familia de Dios, dentro de los domésticos de la fe. ¿Para qué? Para que yo madure, 20 años arriba, dice, maduro. Pero también para que esté velando y preparado para la confrontación espiritual, a la cual todo creyente tiene que ofrecerse y todo creyente está expuesto a eso. Aquellos que pueden ir a la guerra, aquellos que son hijos de Dios, aquellos que están maduros, que son cabeza de su casa, los príncipes también, los que están arriba, pero que están preparados y velando para ir a la guerra, para la confrontación. Notemos esto. Algunos de ellos habían nacido en Egipto. La mayoría habían nacido en Egipto. No se les toma en cuenta eso. Esto es notable. Se les toma en cuenta su generación y su familia, pero no su lugar de nacimiento. Y así es con los creyentes. No importa de dónde venimos, ni cuál es nuestra historia pasada, sino el aquí y ahora que somos hoy, ahora somos hijos de Dios. Y lo que ha pasado en nuestra vida antes de ser hijos de Dios, como sucede aquí, no se toma en cuenta. Porque aquel que está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Entonces, si había nacido en Egipto, en el desierto o en algún otro lado, eso no es tomado en cuenta, no importaba, no importa de dónde vine. Lo importante es que llegué a Cristo, me arrepentí de mis pecados, confesé a Cristo como mi Salvador y ahora somos hijos de Dios. Ahí, justamente ahí, comienza nuestra verdadera historia. Lo demás desapareció. A ninguno se le preguntó en qué lugar había nacido, sino su generación y su familia. Eso fue lo que contó, eso fue lo que importó. Ahora somos hijos de Dios, eso es lo que importa. Y seguimos con la lectura de este libro, de este capítulo 1 de Números, y nos dice el versículo 46, fueron todos contados 603.550. Notemos esto,
son los mayores de 20 años que estaban en capacidad de ir a la guerra. Así que ahí nos da una idea, las mujeres, los niños, los menores de 20 años, qué tamaño tenía esta multitud. Eran alrededor de 1,5 millones a 3 millones de personas. Es una multitud que no nos imaginamos. El pueblo transitando por el desierto, en ese momento acampando al pie del monte Sinaí. Pero nos dice el verso 47, pero los levitas no fueron contados entre ellos según la tribu de sus padres. A los levitas no se los incluyó en este censo. Luego dice el versículo 33 del capítulo siguiente, mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés. Los levitas no fueron contados. ¿Por qué no fueron contados los levitas? Hay muchísimas razones que están escritas en este libro por la cual no fueron contados los levitas. En el versículo 50, capítulo 1, donde Dios le dice que no cuente a los hijos de Leví, dice, mas tú pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus vasos y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus vasos, y ellos servirán en él, y asentarán sus tiendas alrededor del tabernáculo. ¿Por qué no fueron contados los levitas? Porque los levitas no iban a ir a la guerra, tenían otra tarea. La tarea de servir el tabernáculo. Ahora hagamos una aplicación práctica y espiritual para nosotros. Muchas veces, no somos contados. ¿Qué significa esto? Muchas veces parece como que Dios no nos estuviera teniendo en cuenta. Cuando terminó el censo, en el momento que terminaron diciendo, bueno, son 603.550, pensemos en los levitas, preguntando, ¿por qué nosotros no somos contados? Podríamos decir, si uno fuera un levita, ¿qué hay de malo en mí? A mí no me cuentan. ¿Acaso no soy del pueblo? ¿Acaso no soy descendiente del cuarto hijo de Israel? ¿Por qué a mí no me cuentan? Y pensemos en esto, hermanos, también, y hagamos una aplicación espiritual para nuestra vida. Muchas veces parece que Dios no nos cuenta, y en realidad lo que sucedía es que Dios tenía preparado para estos hombres un trabajo especial, distinto al de los demás, que era servir en el templo. Así que por un lado vemos un grupo de soldados, pero aquí en los levitas vemos un grupo de siervos, de obreros, que no son contados porque iban a hacer otra tarea. Entonces no nos desanimemos. Si a veces parece que pasa el tiempo y nombran a uno, nombran a otro, nombran a otro, 603.550, y mi nombre no aparece entre los nombrados, porque Dios tiene otra tarea para realizar, porque no hay nadie que pueda estar ocioso. De esos millones de personas, no había uno ocioso. Dios tenía tarea para todos. Entonces, estos pasajes nos enseñan que debemos ser pacientes, porque Dios tenía hecha su elección con los levitas. Los levitas tenían que ser los siervos del tabernáculo. Entonces, Dios no los contó primero. Los hijos de Leví no fueron contados por mandato de Jehová. Así que, como digo, tengamos paciencia en la elección de Dios, porque Dios sabe qué plan tiene para cada uno de nosotros. Conoce nuestros nombres, conoce quién somos. Dios no desconoce a ninguno de sus hijos. Dice el Salmo 75, verso 4, bendito el que tú escogieres e hicieres llegar a ti para que habite en tus atrios. Era una bendición especial la de estos hombres. Eran distintos porque Dios lo había juntado, escogido y arrimado. Juntado, eso significa el nombre Leví, juntado a él. Y pensemos en esto. Cuando Jacob, en Génesis 49, habla de Simeón y Leví, dice, yo jamás
me juntaría, no entraría en su secreto. Es una bendición extraña porque podemos decir una crítica. Leámoslo, si quieren, Génesis 49, donde Jacob da la bendición a sus hijos y su descendencia. Génesis 49, 5, dice, Simeón y Leví, hermanos, armas de iniquidad sus armas. Una bendición dura, si se quiere, ¿no? Porque descubre el carácter de estos dos hombres. En su secreto no entre mi alma, ni mi honra se junte en su compañía, que en su furor mataron varón y en su voluntad arrancaron muro, hablando de Siquem, ¿cierto? Cuando mataron a los siquemitas. Maldito su furor, que fue fiero, su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Fíjense esto, Dios dice, por boca de Jacob, que él no va a ir a donde están los levitas y donde están los descendientes de Simeón. Y es notable que estas dos tribus, entre paréntesis digo esto, Simeón no tuvo territorio, Simeón fue puesto junto con la tribu de Judá. Simeón estaba, por así decirlo, esparcido en Judá. Simeón, si leemos el libro de Josué y los jueces, Simeón no tuvo un territorio propio. Como Judá tenía un gran territorio, estuvo metido dentro del territorio de Judá. Y Leví, los hijos de Leví, eran los sacerdotes que estaban esparcidos por toda la tierra prometida. Esto nos recuerda, miren lo que voy a decir, esto nos recuerda a cuando nosotros echamos sal sobre la comida. ¿No es cierto? La sal está en todos lados, no tiene algo propio. ¿Pero qué hace la sal? Dijo el Señor que nosotros tenemos que ser la sal de la tierra, aquello que preserva todo. Esa era la tarea de los Leví, ser sal dentro del pueblo, preservaba. En cada pueblo, en cada aldea, había un levita que aconsejaba, que conocía y servía en el templo. Sal entre el pueblo. El Señor amplía eso y dice, vosotros sois la sal de la tierra. También dice la luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así que, volviendo a Números capítulo 1, ellos servirán en el tabernáculo. No habían sido desechados, muy por el contrario, tenían una elección especial. Dios tenía un plan, un propósito para ellos, que era servir. Y luego dice el versículo 51, cuando el tabernáculo partiere, los levitas lo desarmarán. Cuando el tabernáculo parare, los levitas lo armarán. Y el extraño que se llegare morirá. Fíjese esto, en términos prácticos ellos se encargaban de guardar todos los objetos sagrados, transportarlos hasta donde la nube, la columna se paraba, y ahí, en ese lugar, volvían a armar el tabernáculo. Pero es esta frase tan dura la que llama la atención. El extraño que se llegue morirá. Esta frase aparece también en el capítulo 3, verso 38. Perdón, el verso 9 primero, el 10 primero. Constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se llegare morirá. Y luego sí, el 38 del capítulo 3. Y los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo del testimonio al levante, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. 3 veces repite en estos capítulos esta frase. Con lo cual Dios nos indica que esa tarea específica que Él encomienda a estos hombres tiene una significación tan importante que cualquiera que la transgrede durante este periodo en que se está poniendo estas cosas como ejemplo para las generaciones venideras, morirá. El extraño que se llegue o que se acerca, morirá. ¿Por qué? Porque esta era una tarea específica que Dios había elegido y era algo que tenía un simbolismo tan importante que no podía hacerse turbio, por así decirlo, una presencia de un extraño. Tenía que ser de una significación tan clara
que Dios condenaba con la muerte a aquel que no cumpliese con esta premisa. ¿Cuál es la tarea? Lo primero era que el tabernáculo se desarmaba y se volvía a armar en otro lugar. En un momento el tabernáculo, figura de Cristo, desaparecía. Y en otro momento el tabernáculo, figura de Cristo, la presencia de Dios, volvía a aparecer. ¿A qué le recuerda esto? ¿No nos recuerda la muerte y la resurrección de Cristo? El tabernáculo está y ahora no está. Y luego aparece con la gloria de Dios manifestada. El extraño que se llegare morirá. Este símbolo era tan importante que había una pena de muerte para aquel que no respetase ese símbolo. Y no podía ser otro, nada más que aquel que Dios había elegido. Luego dice, la segunda vez, capítulo 3, verso 10, que constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Y el extraño que se llegare morirá. No podía haber otro sacerdote. Cualquiera que intentara, como pasó en el capítulo 16, ofrecer un sacerdocio distinto al que Dios había elegido, estaba condenado a muerte. ¿Qué es el sacerdocio? Es la intercesión entre Dios y los hombres. Y lo notable de esto es que en la Biblia Dios elige el sacerdote. En el paganismo los hombres eligen un sacerdote para que lo represente. En la falsedad de la idolatría. En la Biblia Dios propone un sacerdote que él acepta y que va a ser el que mediador entre Dios y los hombres. No podía ser otro. Si alguno intentaba reemplazarlo, el extraño que se llegue morirá. Hablándonos del sacerdocio eterno de Cristo, como está escrito en Hebreos capítulo 7, 24, lo voy a leer. Mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso no se podía acercar ningún extraño, porque requería que esta figura del sacerdocio, que era más adelante el cumplimiento de la obra de Cristo, hablara de un sacerdocio eterno para una salvación eterna. Vive siempre para interceder por ellos. Y luego dice el 3:38 que Moisés y Aarón y sus hijos tendrán la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel. Y el extraño que se acercare morirá. El santuario era guardado. Y cualquiera que intentaba entrar en el santuario sin ser alguno de estos elegidos, Moisés y Aarón, iba a morir. El extraño que se llegare morirá. Esto recuerda el capítulo 5 de Apocalipsis, en donde se nos revela una escena en el cielo en que un ángel tiene un libro que contiene los juicios de Dios al hombre. Lo sabemos porque cuando se abren los sellos de ese libro, se desatan los sellos, empieza, podríamos decir, el Apocalipsis. Empieza la destrucción, la tribulación. Entonces, el extraño que se llegare y que intentara ingresar al templo sin ser digno, estaba condenado a muerte. Entonces, en Apocalipsis 5 se pregunta, ¿quién es digno de tomar este libro y abrir sus sellos? Y es traído en las nubes, unos, nos dice Daniel, semejante al Hijo de los hombres, y nos dice Apocalipsis, es el león de la tribu de Judá, que es digno de desatar sus sellos. El extraño que se llegare morirá. El único que puede llegar y es digno porque ha vencido la muerte es Jesús, el Hijo de Dios. Que vemos la importancia que tenía la tarea de estos levitas, pero por otro lado también recordemos 1 Corintios 12, en donde nos habla que hay repartimiento de ministerios, repartimiento de operaciones, pero el mismo Dios es. A algunos les tocaba ser soldados, a otros les tocaba ser siervos en el sacerdocio,
A otro, como Aarón, le tocó ser el sumo sacerdote, representando la obra de Cristo. Y a otro, como Moisés, le tocó ser el gobernante, el líder, la cabeza del pueblo. Hay repartimiento de dones. Cada uno tenía algo para hacer, alguna idea para trabajar para el Señor. Y luego, y ya termino con esto, hermanos, nos dice el versículo 53. Mas los levitas, perdón, leamos el 52. Los hijos de Israel asentarán sus tiendas, cada uno en su escuadrón y cada uno junto a su bandera por sus cuadrillas. Mas los levitas asentarán las suyas alrededor del tabernáculo del testimonio. No habrá ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron. Ahora pensemos esto. Como hemos visto al principio de este capítulo, esto es el primer día del segundo mes del año segundo. Han celebrado la Pascua, han construido el tabernáculo el mes anterior, es decir, han inaugurado el tabernáculo el mes anterior. Y ahora Dios dice, bien, ahora está el tabernáculo, los hijos de Israel van a acampar alrededor del tabernáculo. Y los levitas van a hacer un cordón entre el tabernáculo y los hijos de Israel, para que no haya ira sobre la congregación. Y cada uno va a tener, cada tribu va a tener una bandera que lo identifica. Entonces pensemos en esto, ya termino con esto, hermano. A partir de la presencia de Dios en medio de ellos, en una forma visible, en el templo de Dios, las cosas debieron cambiar. Ellos eran una multitud que construía el templo. Eran los hijos de Israel. Sabían cuál era su generación, su familia, su cabeza, sus príncipes. Pero cuando aparece el tabernáculo, cuando la gloria de Dios se asienta sobre él, se requiere un orden. Y ese orden se logra, se materializa a través de las banderas de tribu puestas en orden alrededor del tabernáculo. Y entonces debió suceder en ese momento que las tribus se organizaron y cambiaron su lugar, su ubicación, y se pusieron todas alrededor, incluyendo a Moisés y Aarón, que quedaron a la puerta del tabernáculo, y atrás de ellos la tribu de Judá, Isaacar y Zabulón, que eran 4 grupos de 3 tribus alrededor, y un cordón de hijos de Leví entre el tabernáculo y los hijos de Israel. Cuando llega el Señor a mi vida, el Señor pone orden en mi vida. Dice el Salmo 50 al final, el que ordenare su camino, le mostraré la salud de Dios. Dios pone orden, deshace el caos. Así empieza la Biblia. Dijo Dios, sepárese la luz de las tinieblas, lo seco de lo húmedo, el cielo, las aguas del cielo con las aguas del mar. Dios puso orden. Y aquí Dios lo primero que hace, cuando está la presencia de Él en el tabernáculo, en medio del pueblo, es poner orden. Poner orden. Dice 2 Crónicas, capítulo 15, versículo 3, cuando había un gran desorden en Israel, y aparece un profeta, Azarías, hijo de Obed, y dice cosas, 2 Crónicas, capítulo 15, versículo 3, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote, y sin enseñador, y sin ley. Mas cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Dios, mientras yo estoy apartado, no puede poner orden en mi vida. Si yo no me entrego al Señor, dice, cuando se volvieron a su tribulación, se convirtieron y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que estaban ni para el que salía, sino muchas aflicciones, sobre todo los habitadores de la tierra. Pero cuando ellos se vuelven, después de muchos días que estuvieron en el caos, un verdadero Dios
y sin sacerdote, sin enseñador y sin ley. Cuando ellos se volvieron, Dios puso orden. El pueblo de Israel, cuando construyó el tabernáculo, lo primero que Dios le dijo fue que se pusieran en orden. Y al poner en orden, Dios los bendijo. Lo hicieron así. Hubo que cambiar de lugar. La iglesia de Cristo está reflejada en estas cosas. Y la iglesia de Cristo tiene un orden. Y nosotros debemos buscar cuál es el lugar que me toca a mí dentro de ese grupo que rodea el tabernáculo, trasladando la imagen que nos presenta la palabra de Dios. Muchos días quizá no hubo orden, quizá no hubo obediencia, quizá estuve apartado de Dios, pero llega un momento en que me vuelvo a Él, me convierto, giro y me vuelvo a Él. Y ahí empieza el orden, la bendición. Mientras no estaba, no hubo paz, ni al que entraba ni al que salía. Nadie podía vivir en paz. Pero cuando llega el Señor a mi vida, aunque yo ya sea un creyente, porque estos eran todos creyentes, Segunda Crónica, capítulo 15, era el pueblo de Israel. Pero cuando el Señor toma la rienda de mi vida, aparece la paz, aparece la enseñanza, aparece la ley, aparece el sacerdocio y aparece el verdadero Dios en vida que pone orden. Tomemos esto para nosotros. Muchos días has estado así. Hoy Dios quiere ponerse en el centro de tu vida, como estaba el tabernáculo en el centro de la tribu de Israel, y poner orden, y dar paz, y dar bendición, y dar luz, y dar enseñanza. Quiere el Señor que cada uno de nosotros primeramente reconozca de dónde viene su generación, si verdaderamente somos hijos de Dios. Si lo somos, Dios tiene una tarea para nosotros. La primera tarea que tiene es prepararnos para la guerra, para aquella confrontación espiritual a la que estamos siempre expuestos los creyentes, para que estemos velando, para que estemos preparados. Luego también, si nos sentimos que quizá Dios no nos está teniendo en cuenta, pensemos que Dios siempre tiene una tarea para sus hijos, como pasó con los hijos de Leví. Luego también, el orden en nuestra vida, que aparece cuando el Señor está en el centro de mi vida. Si no, no puede haber orden. Piensen, hermanos, estas cosas hacemos desordenadamente. ¿Por qué? El Señor no está siendo el que da las indicaciones. Entonces nuestra vida se vuelve turbia. El Señor en el centro. Y eso hace que todo alrededor tenga su orden. Dios mediante, hablaremos de las banderas más adelante. Los ejércitos en orden son los ejércitos en bandera, embanderados. Imponente, dice el cantar. ¿Quién es esta que sube del desierto? Imponente como ejércitos en orden. En hebreo es como ejércitos embanderados. Cada bandera marca quién soy, qué lugar me corresponde, cuál es mi carácter, cuál es mi generación. Quiere el Señor bendecirnos, hermanos, con estos pensamientos que nos brinda el libro de Números, cosas prácticas en nuestra vida. Recordemos esto, el Señor no desecha a nadie. El Señor conoce nuestros nombres y sabe dónde nos quiere poner, pero requiere de eso, que nosotros hagamos esa pequeña avanza que hicieron los hijos de Israel aquel día y nos pongamos en el lugar que Dios quiere que estemos. Acamparán alrededor, pero acá va a ir Judá, acá va a ir Rubén, el otro, todo alrededor, en orden. Busquemos eso de parte del Señor, poniendo al Señor en el centro. Quiero que esa sea mi experiencia, quiere el Señor que sea mi experiencia. Que el Señor nos bendiga. Vamos a finalizar, pueden elegir un himno, hermanos.